Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 12 de noviembre del 2024. Es conocido por todos los que estudian la historia que el principal adversario del Paraguay en la guerra de la Triple Alianza fue el Imperio del Brasil. Existía una especie de enemistad personal entre el emperador Pedro II de Braganza y el mariscal presidente Francisco Solano López Carrillo. Las relaciones diplomáticas entre ambos países, Paraguay y Brasil, fueron bastante cambiantes y por varias ocasiones hubo lapsos de amistad que rápidamente pasaban a momentos de choque y de potencial enfrentamiento. Una situación de alta tensión se produjo en los años 1853 a 1855, pues un poco antes el ejército paraguayo desalojó a los fortines brasileños que se construyeron en la zona del Mato Grosso, conocida como Fecho dos Morros, y por causa de este incidente, las relaciones del Paraguay y el Brasil se agriaron tanto que en agosto de 1853, don Carlos Antonio López, el presidente de la República, decretó la devolución de los pasaportes diplomáticos y la expulsión del embajador brasileño Felipe José Pereira Real, que estaba en Asunción. Y este hombre, indignado al igual que el Senado del Brasil, impulsó a la expedición del almirante Pedro Ferreira de Oliveira contra Paraguay, que zarpó de Río de Janeiro el 10 de diciembre de 1854 con 36 navíos, 110 cañones y aproximadamente 3.000 soldados. Pero por una increíble coincidencia, el 22 de diciembre de 1854 llegaba a Río de Janeiro el vapor de guerra paraguayo Tacuarí, entonces el más moderno de Sudamérica, y dentro iba el ministro plenipotenciario del Paraguay ante las Cortes de Europa, general Francisco Solano López Carrillo, quien desembarcó en la que entonces era capital del Imperio del Brasil y se reunió con importantes personajes brasileños. Para colmo, pasó las Navidades de 1854 festejando con el emperador Pedro II de Braganza. Esto es la real historia. Sobre el viaje de 1853 a 1855 del mariscal Solano López a Europa y Brasil, aún quedan muchas cosas por investigar y descubrir. En el caso de su pasaje por la capital brasileña, esto causó notorias controversias que fueron discutidas en el Senado Imperial del Brasil, particularmente en la sesión del Senado brasileño del 18 de mayo de 1855, bajo la presidencia del consejero Cavalcanti de la Cerda, y allí se discutió textualmente sobre el fracaso del trono por la presunta debilidad que el Imperio del Brasil mostró en esta expedición del almirante Ferreira de Oliveira y que coincidió con la estadía del general Solano López en territorio brasileño, específicamente en la capital del Brasil, Río de Janeiro, y se llegó a hablar incluso de una presunta debilidad que mostró el emperador del Brasil, don Pedro II, respecto al Paraguay. Sobre todo porque el ministro paraguayo Solano López, sin contar con acreditación oficial en Brasil,
acampó a sus anchas en Río de Janeiro, como ya dijimos, en plena expedición del almirante Ferreira. De hecho que el vapor Tacuarí ya estaba navegando en aguas brasileñas desde el 16 de diciembre de 1854, cuando tocó el puerto de Pernambuco y fue recibido por una gran comitiva oficial. El vizconde de Abaeté era entonces el ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, y en la sesión del 18 de mayo de 1855 se presentó ante el Senado Imperial para dar explicaciones en torno a las acusaciones que habían y sobre lo que sucedió con el general Solano López, eh, para lo que hubo numerosos rumores y numerosos dimes y diretes y muchas increpaciones por parte de un bando de los senadores del Imperio del Brasil. Se hablaba de la inacción del gobierno, se hablaba de displicencia, se hablaba de un fracaso del trono, etcétera, etcétera, etcétera. El vizconde de Abaeté afirmó que Paraguay se estaba armando para defender el Mato Grosso y que el gobierno imperial poco podía hacer para defender a dicha provincia, más allá de la expedición del almirante Ferreira, fracasada expedición del almirante Ferreira que forma parte del contexto de estas discusiones. Y le salía al paso el barón de Pindaré, el senador de la provincia de Marañón, quien acusaba al vizconde de Abaeté de haber enviado un emisario a la casa donde se hospedaba el general Solano López en su breve estadía en Río de Janeiro. Y Abaeté se defendía alegando que ese era un acto de mera cortesía hacia el hijo del presidente de un país vecino. Posteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores, el vizconde de Abaeté, lee un par de cartas fechadas el 23 de diciembre de 1854 entre él mismo y el señor cónsul de la República del Paraguay en Río de Janeiro, don Manuel Moreira Castro, en donde queda constancia de que se concertó una reunión entre el vizconde de Abaeté y el general Solano López en casa del mencionado ministro brasileño. A través de esta reunión, siempre según los documentos compilados por Abaeté, el general Solano López consiguió ser invitado a una reunión privada el 24 de diciembre de 1854 a las 17 horas con el emperador Pedro II en el mismísimo Palacio de San Cristóbal. También afirmó el ministro de Relaciones Exteriores del Brasil que el general Solano López estuvo o se reunió en las residencias del Marqués del Paraná y del Vizconde del Uruguay. O sea que el general Solano López estuvo en esos dos lugares, aparte del Palacio de San Cristóbal, en las casas del Marqués del Paraná y del Vizconde del Uruguay. Pero Abaeté no sabe de qué pudieron hablar allí. Según su opositor, el barón de Pindaré, el general Solano López había dicho en su paso por Brasil que tenían los paraguayos tres cuestiones pendientes con el imperio: el asunto del desaire por la devolución de los pasaportes al ministro Pereira Leal en Asunción, el tema de las regulaciones a la navegación ribereña y la cuestión de límites entre Paraguay y el Brasil. Pero el vizconde de Abaeté negó todo conocimiento de estas presuntas palabras del general Solano López. Se siguieron discutiendo asuntos en torno a este tema, como por ejemplo una miscelánea de que en un vapor argentino llamado Buenos Aires llegaron unos oficiales brasileños estaban unos oficiales brasileños que iban rumbo a Asunción, y se dice que estos oficiales brasileños insultaron a los paraguayos, y cuando iban a desembarcar a Asunción, el coronel Vicente Barrios
les prohibió bajarse. O sea, se mencionó esta miscelánea. Pero luego el barón de Pindaré desenfundó su artillería contra el vizconde de Abaeté, que era entonces ministro de Relaciones Exteriores, y declaró ante el Senado brasileño que una persona muy informada sobre los asuntos rioplatenses le comentó que el hijo del presidente paraguayo, cuando estuvo en Río de Janeiro, se comportó muy altivo con los ministros brasileños, a los que les había dicho, Solano López les había dicho supuestamente, si los ministros del Brasil están muy ocupados para reunirse conmigo, yo también estoy muy ocupado para reunirme con los ministros del Brasil. Luego, el barón de Pindaré notificó, o ratificó más bien, que el general Solano López efectivamente se reunió con el marqués de Paraná en la casa del marqués del Paraná y allí habría dicho lo de las 3 cuestiones del Paraguay con el Brasil. Pero, esto entre comillas, según Pindaré, estas son palabras del general Solano López, que él estaba en Brasil no como diplomático, pues solamente estoy aquí de paso. Luego, la reunión en casa del marqués del Paraná habría subido de tono, pues según el barón de Pindaré, el general Solano López habría dicho a sus interlocutores que, entrecomillado, en la cuestión de límites, Paraguay se jugará al todo o nada. Y supuestamente el general Solano López, cuando dijo esa frase, golpeó con su puño la mesa. A lo que respondió el marqués de Paraná diciéndole que Brasil enviaría contra Asunción un ejército. Y el héroe paraguayo le contestó que si Brasil enviaba tropas contra Paraguay, sería más fácil que Paraguay se reduzca a una provincia de la Confederación Argentina antes que dejarse humillar por el Brasil. A lo que le contestó el marqués del Paraná, pues háganlo ya. Y el general Solano López, dando cierre a la discusión, según el barón de Pindaré, dijo, no necesitamos permiso de vuestra excelencia. Los paraguayos haremos lo que mejor nos parezca. Algunos detalles más se relataron, pero de menor importancia. Lo cierto es que el paso del general Francisco Solano López Carrillo en Río de Janeiro en las Navidades de 1854 no fue desapercibido. De hecho, que en la Nochebuena y en la misma Natividad de nuestro Señor Jesucristo, el héroe del Paraguay y el emperador Pedro II compartieron juntos como si fueran los mejores amigos. No se sabe muy bien qué pudieron hablar ambos gobernantes en ese momento de distensión. Hay rumores que dicen o que afirman que hubo supuestos intereses de vincular al Paraguay con la corona del Brasil a través de algún matrimonio dinástico, pero esto debe profundizarse, debemos investigar más si esto es cierto o no. Recordemos también que allí en ese instante estaba Elisa Alicia Lynch de López, embarazada de su primer hijo Panchito, y un mes después nacería Panchito en Buenos Aires ya. Así es que hay mucho por decir y mucho por estudiar todavía de este breve paso del general Solano López por Río de Janeiro en las Navidades de 1854. Lo cierto es que 10 años después, exactamente 10 años después, Paraguay y Brasil estarían envueltos y enfrentados en la guerra más sangrienta de la historia de Hispanoamérica. Todavía nos queda mucho por descubrir sobre la vida fascinante del héroe máximo del Paraguay y de la América Española, el mariscal presidente Francisco Solano López Carrillo. Pero bueno,
Lo dejamos aquí por esta ocasión y seguramente tendremos más oportunidades para ir profundizando en su biografía. Síganos en las redes sociales, síganos en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Twitter X, en Facebook, en Odyssey, en donde aparezca Informate PI. Den me gusta a nuestro contenido, compártanlo, difúndanlo también ustedes a través de sus redes sociales. Y si Dios nos lo permite, nos reencontraremos la próxima semana, el próximo martes, con una nueva edición de La Real Historia. Hasta entonces.